En este vídeo tenemos varios ingredientes para elaborar una buena historia. Un conflicto bélico, un desierto, un mecánico, un Citroën 2 caballos y una especie de Frankenstein de moto. Si quieres saber más acerca de esta aventura, no te pierdas la increíble experiencia de Émile Louguet. Es extraño que un forofo del motor no haya soñado alguna vez con disfrutar al volante en realizar un recorrido o travesía por el desierto, sin carreteras, sin normas de tráfico y sacándole el máximo partido a un coche perfectamente preparado para unas condiciones tan duras. Bueno, pues Émile Louguet, francés afincado en Marruecos de 43 años, se dispuso por aquellos años 90 a realizar una travesía parecida, en concreto por el Sáhara, pero a un nivel low cost. Émile era electricista de profesión, aunque allá por el año 1993 estaba trabajando como mecánico para varias empresas africanas. Desde un punto de vista actual, el sector automotriz podríamos decir que está bastante estandarizado o globalizado. Pero si la analizamos desde un prisma diferente, es decir, años 90 y trabajando como mecánico en talleres del norte de África, con un parque móvil en el que podías encontrarte con todo tipo de soluciones y engendros desfasados con tal de lograr que un coche simplemente se limitase a llevarte del punto A hasta el punto B, y con repuestos de segunda mano en ocasiones adaptados con todo tipo de ingenio, no sería de extrañar que Émile Louguet fuese una especie de MacGyver. Y es que este mecánico era un apasionado del desierto que en ocasiones ya había realizado varios raids turísticos en solitario, pero su mayor aventura llegaría en marzo de 1993. En su nueva aventura, Émile pretendía llegar desde Tánger, norte de Marruecos, hasta Nouakchott, en Mauritania. Para este viaje, Émile eligió un versátil y confiable Citroën 2 caballos. En el cargo agua y una abundante cantidad de comida enlatada, suficiente para poder aguantar 15 días. Y como buen mecánico del norte de África, una pequeña dotación de herramientas básicas. La travesía iba aceptablemente bien, la cual bordeaba los límites del Sáhara con el límite costero africano hasta que Émile llegó a la ciudad marroquí de Tantán. Allí un par de oficiales del ejército marroquí, del control de carreteras, lo detuvieron. Émile les expuso que su intención era la de llegar hasta Mauritania, de manera razonable y educada, pero fue imposible convencerlos. Los oficiales alegaban que la ruta que pretendía tomar Émile era peligrosa, la cual restringía el paso a todo ciudadano marroquí o extranjero y menos aún motorizado. Aquella zona estaba controlada por el Frente Polisario, el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental que combatía contra la ocupación de Marruecos y por la autodeterminación del pueblo saharaui. Y un francés solo en un Citroën 2 caballos, que podían robárselo para motorizar y movilizar tropas, o incluso utilizarlo como estrategia logística, era algo que no podían permitir. De modo que Émile, al ver que no tenía nada que hacer, decidió dar media vuelta. Pero justo cuando se disponía a irse, uno de los guardias le pidió que si podía acercar a su compañero a la ciudad. El francés notó cierta conducta sospechosa, por lo que reaccionó ágilmente aludiendo que no podía llevar ningún pasajero debido a que su coche solo tenía un seguro para un ocupante. Y sin dar tiempo a que los guardias respondiesen, Émile dio marcha atrás, maniobró rápidamente sus 2 caballos y se marchó por donde había venido. Los guardias no reaccionaron hostilmente, aunque Émile no estaba dispuesto a dar media vuelta, después de haber recorrido tanto. Razón por la que tras llevar varios kilómetros de retorno, optó por una opción muy loca: salirse con sus 2 caballos de la carretera e ir desierta a través para bordear a los guardias y retomar su camino. Pero aquel páramo en el que se había adentrado era una región que, además de desértica e inhóspita, era tremendamente inabordable para un coche como el que conducía. Manejarse por semejante lugar resultaba tremendamente complicado, y en una de sus múltiples maniobras apenas pudo evitar una roca con la que acabó destrozando el frontal delantero de su suspensión derecha. Ahora sí que había terminado el viaje, varado en un remoto lugar del Sáhara. Pasó la noche en vela pensando qué podía hacer, pero por más que estudiase cualquier posible solución, todas sus conclusiones le llevaban a un mismo destino: reparar sus 2 caballos sin repuestos ni herramientas más apropiadas resultaba imposible. Así que, visto desde un punto de vista lógico, la opción más cabal era caminar rumbo al oeste hasta llegar a la ruta N1,
Según sus cálculos, le llevaría unos 3 días de caminata, pero pese a tener agua para soportar el trayecto, temía desviarse y perderse. De modo que Emil revisó sus herramientas, se tomó un nuevo día para evaluar una segunda opción y al final optó por una decisión inverosímil y tremendamente loca: fabricar una moto con las piezas de su Citroën 2 caballos. Puede que desde el raciocinio de cualquier común de los mortales esto sea una locura inviable, pero desde el punto de vista de Emil era muy diferente, pues además de conocer muy bien su Citroën, ya había resuelto en otras ocasiones problemas mecánicos con todo tipo de improvisaciones. Emil Leray era especialista en transformación de vehículos, había trabajado en talleres de Nouakchott, Bamako y Kakolou. De hecho, se había definido a sí mismo como licenciado en mecánica africana, según su propia versión de los hechos. De modo que solventar aquella situación fabricando una moto parecía viable. En un primer momento evaluó que la culminación de su proeza le llevaría 3 días, algo asumible teniendo en cuenta que todavía tenía agua y comida suficiente para soportar más días. Pero en realidad, la construcción de semejante monstruo de moto le llevó un total de 10 días más los 2 que había empleado. Lo primero que hizo fue desarmar por completo el coche para evaluar qué piezas necesitaría recuperar y cuáles modificar. La carrocería sería su refugio mientras realizase la modificación, pues cuando el sol se encontrase en su punto más alto, el calor sería insoportable para hacer los trabajos de modificación, pues la temperatura alcanzaría los 40 grados, mientras que por otro lado las noches resultarían bastante gélidas, todo siempre y cuando sin que una tormenta de arena no lo arruinase todo, algo que por suerte no sucedió. Tenía un valioso espíritu de superación acompañado de alicates, llaves fijas, alambre, martillo, un cortachapa, un pequeño serrucho y tornillos. Para llevar a cabo su propósito tenía que recortar el chasis, y para hacerlo bien debía dosificar su hoja de sierra, pues solo tendría una oportunidad. Si al armarla la moto no arrancaba o era inmaniobrable, no tendría una segunda ocasión para poder lograrlo. El motor lo sacaría del propio vano motor para instalarlo en el centro del chasis junto con la batería y la caja de cambios. No disponía de equipos de soldadura ni de un taladro, por lo que tuvo que hacer perforaciones con el martillo utilizando tornillos. Doblaba pedazos de metal durante varios días, y aunque pensaba que iba a tardar menos días, en realidad fueron un total de 12 largas jornadas con disciplina marcial de racionalización de agua. La única beneficiada de algo de suspensión era la rueda delantera. La trasera, en cambio, sería la encargada de la propulsión. El motor transmitía la potencia a la rueda de forma similar a las clásicas bicicletas a motor, y el tambor de freno giraba directamente sobre el neumático. El tambor derecho estaba bloqueado con un cinturón para que el diferencial abierto transmitiese toda la fuerza al tambor motriz. Esta solución le permitía alcanzar una velocidad máxima de 20 km/h. Suficiente para alcanzar la salvación. Era evidente que aquel engendro de moto le salvaría de aquella situación, pero muchos se preguntarán ¿cómo se conducía aquella moto? Pues lo cierto es que era una moto bastante suicida, pues para ser una moto con la que salvar la vida, lo cierto era que pilotar un aparato así no iba a ser precisamente fácil. Iba a escape libre, no tenía frenos y la maniobrabilidad era menos que discreta. Su estructura poco fiable requería de reparaciones provisionales a medida que se iba conduciendo. De hecho, Emil se cayó varias veces de su aparatosa moto y aunque dada la escasa velocidad a la que podía viajar, apenas sufrió lesiones. Sí que padeció pérdidas de combustible que podían haberle costado la salvación, pero pese a todo, Emil quiso que su moto, bautizada como el Camello de Acero, respetase la legislación vigente de aquellos años en cuanto a normas de circulación, gastando parte de sus últimos esfuerzos en instalar en la parte trasera de la moto la matrícula del Citroën 2 caballos. El 28 de marzo de 1993, cuando ya se le estaba acabando el agua, una patrulla militar lo detuvo. Emil, sin mostrarse nervioso, les entregó los papeles del vehículo y tras percatarse que se trataba de un Citroën 2 caballos, le pidieron que aclarase lo sucedido. Allí le relató su odisea y todo el calvario que había padecido en el silencioso desierto del Sáhara. Los agentes de aquella patrulla quedaron perplejos por su historia, tanto que les costaba creerlo, de modo que le obligaron a subir a su coche e ir en busca de su carrocería. Pocas horas después encontraron los restos del Citroën 2 caballos. Allí se tomaron fotografías y felicitaron a Emil por su hazaña, pero le confiscaron el Frankenstein mecánico y además le increparon con una multa.
El viaje de Emile había terminado, pero no su deseo de volver a recuperar aquel monstruo de 2 ruedas que le había salvado la vida. 3 meses más tarde, por gestión de la embajada francesa, Emile recuperó la moto. En aquel momento su hazaña se había hecho popular hasta atravesar fronteras, y cuando la moto fue recuperada, las revistas especializadas que dudaban de la veracidad de la historia se la solicitaron para estudiarla, y allí comprobaron que la historia de Emile era 100% auténtica. Hoy en día Emile recorre el mundo participando en encuentros de motocicletas y amantes de la mecánica, en los que luce su engendro mecánico. Desde hace años se buscan fisuras en su relato para demostrar que se trata de una farsa. De hecho, uno de los intentos más serios en desmentirlo fue el de la temporada 2012 de Mythbusters, programa televisivo en el que fueron hasta el mismo lugar donde se había extraviado para construir un clon de la moto. Eso era posible, pero concluyeron que era inmanejable. Sobre esto, Emile dijo: exacto, han corroborado mi historia. Se puede construir y es inmanejable, aunque algunos dicen que su respuesta venía condicionada porque no tenía opción. La teoría más común es que toda la historia es cierta, salvo porque Emile no sufrió un accidente, sino que inició el viaje con la idea de hacer la moto y las supuestas malas decisiones eran parte de un plan detallado para hacerse famoso. En mi modesta opinión, creo que, verdad o no, una cosa está clara. Aquella fue una gran aventura. Si has llegado a este punto del vídeo, creo que deberías suscribirte cuanto antes. Quizás parezca que la elección de esta moto como olvidada no tenga nada que ver con la historia de este vídeo, pero si rascamos un poco descubriremos que tiene cierta relación. La BFG 1300 era una moto 100% francesa, no era bonita, pero sí era particularmente especial y diferente. Utilizaba como propulsor un motor boxer de 4 cilindros que, al igual que la moto creada por Emile, era de origen Citroën, aunque en este caso no era el mismo que utilizaba el camello de acero. En concreto, la BFG utilizaba el mismo motor que el Citroën GS, pero aquí no terminan las similitudes en cuanto a utilizar los componentes de Citroën. Aunque se hizo una caja de cambios específica para esta moto desarrollada por la propia BFG, se acopló un eje cardan de BMW en el que algunas piezas de la transmisión eran del Citroën Méhari. En el apartado estructural y en los componentes del carenado de la DFG 1300 utilizaban más piezas de coches, y no precisamente de Citroën. Los retrovisores eran los mismos que los del Fiat Panda. El faro provenía de un Renault 16, el tablero de instrumentos era de un Renault 5 y el medidor del nivel de combustible, ese sí, provenía de un 2 caballos. El motor también era refrigerado por aire, como el del camello de acero, aunque eso sí, la BFG 1300 alcanzaba una velocidad punta de 200 km/h. Aunque más que velocidad punta, lo destacable de esta moto era la fuerza que poseía en salida, pues al ralentí, a tan solo 600 vueltas, poseía 67,79 Nm de par. Aunque su estética parecía similar al de las BMW K100 K75, su producción, llena de altibajos financieros, acabó cesando en 1989, con un total de motos fabricadas en torno a las 600 unidades. Si hablamos de una aventura con un Citroën 2 caballos en el Sáhara, creo que va a ser más que predecible el coche que voy a elegir como eterno. Evidentemente estoy hablando de un Citroën muy especial, el Citroën 2 caballos Sáhara. Seguramente de todos los Citroën 2 caballos, este modelo sea el santo grial o el máximo exponente. Y no lo digo yo, lo dice su cotización como clásico. ¿Quién iba a decir que un vehículo de uso militar del que tan solo se hicieron 700 unidades y que solo costaba por aquel entonces
poco más de 10.000 francos, que al cambio actual y con la inflación vendría a costar unos 18.200 euros, en la actualidad como clásico supera con creces los 60.000 euros y subiendo como la espuma. El coche, aunque tenga un aspecto simpático y sea venerado por su abaratamiento, ingenio y singularidad, lo cierto es que la idea de dotarlo de un sistema 4x4 no era precisamente para el uso civil. Su creación fue a consecuencia de una medida represora por parte del expansionismo colonial francés en el norte de África. Y es que tras terminar la Segunda Guerra Mundial y liberarse algunas colonias del dominio alemán, las que se encontraban bajo el yugo francés comenzaron a iniciar revueltas, como la Gran Marcha del 8 de mayo de 1945 en Argelia, razón por la que el gobierno francés dotó a sus militares en las regiones del Sáhara de un vehículo barato, fácil de mantener y lo suficientemente versátil para moverse por el desierto. Para ello, buscaron la tecnología necesaria para poder convertir al 2 caballos en un 4x4 y como no la tenían, la inventaron. En su desarrollo usaron dos motores de 435 centímetros cúbicos situados uno delante y otro detrás, suprimiendo el maletero, dos cajas de cambios y transmisiones que hacían que cada eje recibiera el trabajo de cada encaje formado por un motor y una caja de cambios, las cuales podían ser desconectables, es decir, el vehículo podía funcionar como tracción delantera, propulsión trasera o total a las 4 ruedas, tan solo accionando una palanca que activaba o desactivaba el motor correspondiente. La fiabilidad del sincronismo de la caja con los dos motores en ocasiones era bastante inestable, pero al ser un sistema provisto de una mecánica simple no era difícil de solucionar. Y es por ello que este vehículo hoy en día sea tan popular y tan valorado, especialmente por los coleccionistas.